Si hoy alguien preguntara en qué momento empezó realmente la caída de Parmalat, la mayoría diría que fue en 2003. Ese año salió a la luz uno de los mayores fraudes corporativos de Europa y una empresa admirada en todo el mundo terminó en bancarrota. Pero yo creo que esa respuesta se queda corta. Las empresas familiares rara vez se destruyen de un día para otro. Normalmente se van debilitando a través de decisiones que, en el momento, parecen tener sentido. El problema es que esas decisiones reducen poco a poco las opciones hasta que llega un punto en que ya no queda un camino fácil. Y si usted dirige, hereda o trabaja dentro de una empresa familiar, esta historia no importa solo por el fraude. Importa porque muestra cómo una decisión tomada para proteger la imagen del negocio puede terminar poniendo en riesgo todo lo que la familia construyó durante décadas. Por eso quiero que regresemos 15 años atrás, a 1988, cuando Parmalat todavía parecía una historia de éxito imposible de detener. Imaginemos entrar a la oficina de Calixto Tanzi en ese momento. Vemos un empresario de 50 años que parece haber logrado todo lo que se propuso. También vemos una empresa que no deja de crecer. Parmalat ya no es la pequeña procesadora de leche que fundó cuando era joven. Sus productos se venden en varios países y su nombre empieza a ser reconocido más allá de Italia. En ese momento, ¿alguien habría imaginado que 15 años después esa empresa estaría al borde de desaparecer? Y por eso vale la pena detenernos aquí, porque mientras todos admiraban el éxito de Parmalat, detrás de escenas empezaba a desarrollarse una historia completamente diferente. Para entender lo sucedido, vamos a regresar al inicio. En 1961, con solo 22 años, Calixto Tanzi fundó una pequeña empresa dedicada al procesamiento de leche en Parma, una ciudad del norte de Italia conocida por su tradición en la producción de alimentos. Su idea era sencilla, pero muy innovadora para la época: aprovechar la tecnología de leche de larga duración para llevar el producto a lugares donde antes era mucho más difícil distribuirlo, y la idea funcionó. Durante las siguientes décadas, Parmalat dejó de vender únicamente leche. Poco a poco incorporó nuevos productos, llegó a nuevos mercados y construyó una marca que empezó a ganar la confianza de millones de consumidores. Es importante recalcar que Parmalat no fue un éxito de la noche a la mañana. Fueron casi 30 años de crecimiento constante. Por eso, cuando se habla de este caso, no conviene reducir toda la historia al fraude. Antes del fraude, hubo una empresa extraordinariamente exitosa. Hubo innovación, trabajo y una capacidad poco común para crecer dentro y fuera de Italia. Ese éxito fue real y precisamente por eso la historia es tan interesante. Las decisiones más peligrosas no llegaron cuando la empresa estaba luchando por sobrevivir, sino cuando parecía que todo estaba funcionando. En 1988, Parmalat era una de las compañías más admiradas del país. Ese mismo año, por ejemplo, Calixto Tanzi recibió el Premio de Oro de Parma, un reconocimiento por su contribución a la ciudad y por financiar la restauración de edificios religiosos. Su prestigio nunca había sido mayor. Desde afuera, parecía el ejemplo perfecto de un empresario exitoso, pero puertas adentro empezaban a aparecer los primeros problemas. Después de casi 30 años de crecimiento continuo, algunas inversiones ya no estaban dando los resultados esperados. Varias operaciones del grupo comenzaron a generar menos dinero del previsto y, por primera vez, Parmalat enfrentó un problema que no podía resolver únicamente vendiendo más. La liquidez empezaba a deteriorarse. En palabras sencillas, la empresa comenzaba a tener menos efectivo disponible para cumplir con sus obligaciones. Y aquí aparece, en mi opinión, la decisión más importante de toda esta historia. Calixto Tanzi tenía dos opciones. Podía aceptar que la empresa estaba entrando en una etapa diferente, reducir el ritmo de crecimiento, reconocer los errores y hacer los ajustes necesarios, o podía intentar que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Las investigaciones realizadas años después concluyeron que fue en este periodo cuando comenzaron las primeras manipulaciones contables para ocultar esos problemas de liquidez. Al principio no era el gigantesco fraude que se descubriría en 2003. Eran ajustes para mostrar una empresa más sólida de lo que realmente era, probablemente con la esperanza de que el año siguiente las cosas mejoraran. Pero esa decisión cambió por completo la naturaleza del problema. La empresa dejó de enfrentar la realidad y empezó a ocultarlo. A partir de ahí, muchas decisiones dejaron de estar enfocadas en fortalecer el negocio y comenzaron a concentrarse en proteger el engaño. Aunque en ese momento nadie lo sabía, ese fue el verdadero comienzo del caso Parmalat. En los siguientes años, la empresa siguió creciendo como nunca antes. Salió a bolsa, compró compañías alrededor del mundo y se convirtió en un símbolo del éxito empresarial italiano. La pregunta es, ¿ese crecimiento era la prueba de que Parmalat se convertía en una empresa más fuerte o era el esfuerzo por mantener una imagen de éxito que ya empezaba a quebrarse? Para 1990, Parmalat dio uno de los pasos más importantes de su historia. Salió a la Bolsa de Valores de Milán. Para cualquier empresario, ese habría sido un momento de celebración,
Era el reconocimiento a casi 30 años de crecimiento y confirmaba que Parmalat ya no era simplemente una empresa familiar, se había convertido en uno de los grupos privados más importantes de Italia. Ese mismo año alcanzó otro logro, se convirtió en el líder mundial en el mercado de leche UHT. Sus acciones eran consideradas una inversión confiable y el futuro parecía más prometedor que nunca. Solo que había un problema. Ese éxito se sostenía sobre una realidad distinta a la que mostraban los estados financieros. Los problemas de liquidez que habían comenzado a aparecer en 1988 no habían desaparecido, solo estaban ocultos. Y cuanto más crecía la empresa, más difícil se volvía a reconocerlos. Aquí aparece una pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué hace una empresa cuando el mercado espera que cada año sea mejor que el anterior? La respuesta de Parmalat fue seguir creciendo y crecer a un ritmo cada vez mayor. Durante toda la década de los 90, la compañía inició la etapa de expansión más agresiva de su historia. Compró empresas en distintos países, entró en nuevos mercados y en pocos años pasó de ser una empresa italiana con presencia internacional a convertirse en un grupo con operaciones en los 5 continentes. Los datos eran impresionantes. Entre 1993 y 2002, las ventas reportadas crecieron más de un 400%. Desde afuera, parecía una historia de éxito extraordinaria. Pero crecer tiene un costo. Cada adquisición necesitaba dinero. Cada nueva operación requería inversiones. Y muchas de esas compras terminaron siendo mucho más caras de lo previsto o simplemente no produjeron los resultados esperados. Lo normal habría sido reducir el ritmo y aceptar que no todas las decisiones habían funcionado. Pero eso nunca sucedió. En lugar de frenar, Parmalat decidió acelerar. La empresa empezó a financiar esa expansión mediante una emisión constante de deuda. Los bonos se convirtieron en el combustible que mantenía funcionando toda la maquinaria. Mientras hubiera inversionistas dispuestos a prestar dinero, la expansión podría continuar. Pero para que esos inversionistas siguieran confiando, había una condición. Los estados financieros debían transmitir la imagen de una empresa sólida, rentable y con abundante liquidez. Y ahí el problema se hizo mucho más grande. Cada vez que la realidad no coincidía con esa imagen, la empresa tomaba la decisión de cambiar la imagen, en lugar de asumir la realidad. Poco a poco comenzaron a aparecer activos que no existían, operaciones entre empresas del mismo grupo y movimientos financieros difíciles de seguir. Todo tenía el mismo objetivo: mantener la confianza del mercado. Al mismo tiempo, la familia Tanzi empezó a moverse hacia actividades muy distintas al negocio que la había hecho exitosa. Creó Parmatur, una empresa dedicada al turismo dirigida por Francesca Tanzi, hija de Callisto, y también adquirió el Parma Football Club. No eran decisiones aisladas, representaban una nueva etapa. Parmalat ya no quería ser solamente una empresa líder en alimentos, quería convertirse en un gran grupo empresarial, presente en diferentes sectores y con una gran influencia dentro y fuera de Italia. El problema era que muchas de esas inversiones consumían recursos en lugar de generarlos. Mientras tanto, el negocio principal seguía teniendo dificultades para producir el efectivo necesario para sostener todo ese crecimiento. Con el paso de los años, la distancia entre la empresa real y la empresa que mostraban los balances fue aumentando. Y cuando una empresa necesita proteger la confianza ocultando la realidad, normalmente ya está en un terreno muy peligroso. Lo más llamativo es que, desde afuera, casi nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo, y cuando finalmente todo salió a la luz, el impacto fue muy grande. El mundo no descubrió solamente que Parmalat tenía problemas financieros, descubrió que durante años había creído en una realidad que nunca existió. Durante casi 15 años, el sistema parecía funcionar. Cuando aparecía un problema, se encontraba una manera de ocultarlo. Cuando faltaba dinero, surgía una nueva operación financiera. Cuando un balance no reflejaba la realidad, se construía otro que permitiera mantener la confianza. Pero ningún sistema basado en ocultar la realidad puede sostenerse para siempre. Y en 2003 empezaron a aparecer las primeras señales de que algo no estaba bien. Curiosamente, no fue un fraude descubierto por casualidad, fue una pregunta. En febrero de ese año, Parmalat emitió bonos por 500 millones de euros, y esta operación llamó la atención de la autoridad reguladora italiana. Había algo extraño. La empresa afirmaba tener cerca de 4.000 millones de euros en efectivo. Entonces, ¿por qué necesitaba pedir prestado 500 millones de euros más? Era una pregunta fácil, pero nadie encontraba una respuesta convincente. Durante los meses siguientes comenzaron a aparecer más dudas. En noviembre, Parmalat reconoció que no podía garantizar la liquidez de una inversión de casi 500 millones de euros realizada a través de un fondo llamado Epicurum, registrado en las Islas Caimán. La confianza empezó a deteriorarse, y cuando la confianza desaparece, conseguir financiamiento deja de ser fácil. Para una empresa que dependía de la deuda, ese era un problema enorme. El 9 de diciembre de 2003 ocurrió algo todavía más grave. Parmalat no pudo pagar un vencimiento de bonos por 150 millones de euros. Era la primera señal visible de que la liquidez que la empresa decía tener probablemente no existía.
El golpe definitivo llegó 10 días después. Durante años, Parmalat había asegurado que una de sus filiales, Bonlat, mantenía cerca de 3.950 millones de euros depositados en una cuenta del Bank of America. Ese dinero era fundamental. Si existía, la empresa todavía podía sobrevivir. Si no existía, prácticamente todo el edificio financiero se venía abajo. El banco confirmó que esa cuenta nunca había existido y que el documento que certificaba esos fondos era falso. En ese momento ya no pudieron ocultar nada más. Las investigaciones posteriores revelaron que Parmalat había ocultado durante años una deuda superior a 14.000 millones de euros mediante activos ficticios, documentos falsificados y una compleja red de sociedades utilizadas para presentar una situación financiera falsa. La que durante 15 años había parecido una de las empresas más sólidas de Europa era, en realidad, una estructura que dependía de que nadie hiciera demasiadas preguntas. El impacto fue enorme. Miles de inversionistas perdieron su dinero. Bancos de distintos países tuvieron pérdidas millonarias. Proveedores y colaboradores quedaron atrapados en una crisis que nunca imaginaron. Calixto Tanzi fue arrestado y posteriormente condenado por distintos delitos financieros. El nombre Parmalat pasó de representar innovación y crecimiento a convertirse en uno de los mayores fraudes corporativos de la historia europea. Pero para mí, esa no es la parte más importante de esta historia. Lo más importante no ocurrió cuando el fraude salió a la luz. Ocurrió años antes, en 1988, cuando todavía existía la posibilidad de aceptar que algunas inversiones no habían funcionado y también existía la posibilidad de reducir el ritmo de crecimiento. Reconocer el problema habría sido difícil, pero probablemente habría salvado a la empresa. El fraude no destruyó a Parmalat. El fraude fue la consecuencia de una decisión tomada muchos años antes: ocultar la realidad en lugar de enfrentarla. El caso de Parmalat deja una reflexión que va más allá de esta empresa y que cualquier miembro de una empresa familiar debería tomar en serio. Todas las empresas familiares atraviesan momentos difíciles, enfrentan proyectos que no salen como esperaban, cometen errores. La diferencia no está en equivocarse, sino en lo que hacen después. Algunas empresas aceptan la realidad, corrigen el rumbo y siguen adelante. Otras dedican más energía a proteger una imagen de éxito que ya no existe. Y cuando eso sucede, cada nueva decisión deja de fortalecer a la empresa y empieza simplemente a comprar tiempo. Tal vez esa sea la verdadera historia de Parmalat. No la historia de un fraude, sino la historia de cómo una empresa extraordinaria dejó de hacerse la pregunta más importante que cualquier empresario debería hacerse de vez en cuando. ¿Estamos enfrentando la realidad o solo estamos intentando que los demás crean que todo sigue bien? Si esta historia le hizo pensar en alguna decisión difícil dentro de su propia empresa familiar, tal vez ese sea precisamente el punto. Las crisis más grandes no siempre empiezan con un gran error, sino con una verdad incómoda que nadie quiere poner sobre la mesa. Si quiere más historias como esta, los invitamos a suscribirse al canal de Cuentos de Familia.